Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Continuamos con nuestro curso de desarrollo de Ethereum Blockchain. Ya vamos por el tema 6, ¿de acuerdo? Donde hoy, seguiremos hablando de los smart contracts y nos centraremos más en este lenguaje de programación tan utilizado para el desarrollo de smart contracts que es Solidity, ¿de acuerdo? Que os dejo más información sobre mí y os animo a que cualquier duda que tengáis, sugerencia, pregunta, tema de conversación que queráis hablar del mundo blockchain, de las criptos, pues no dudéis en contactarme por la plataforma de Coding Bootcamps o por mi LinkedIn, que sin problema os atenderé y os contestaré. Y ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto lo que es blockchain, la visión global de blockchain, luego hemos pasado a la visión ya más centrada de la red de Ethereum, esas peculiaridades y características que nos aporta. Hemos visto ya dentro de Ethereum los smart contracts, qué son, para qué se utilizan, hemos visto algún ejemplo. Y en el último capítulo, en el último tema, hemos visto Remix, ¿vale? El entorno es de desarrollo basado en navegador que nos permite desarrollar, ejecutar, testear, hacer debugging de los smart contracts. Y en este tema de hoy nos centraremos más en el lenguaje de Solidity. Veremos sus diferentes tipos de datos, sus diferentes estructuras, estructuras de control, etcétera, ¿vale? Veremos cómo se hacen estas declaraciones de variables, los tipos de variables, etcétera, ¿vale? Para tener ya un conocimiento mejor de cara a cuando vayamos a crear y desarrollar nuestro smart contract. Entonces, para empezar, vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos comentado anteriormente. Sabemos que los smart contracts de Ethereum se pueden escribir en diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Entre ellos el más popular es Solidity, pero también hay el Viper, JavaScript, Python, etcétera. Y sabemos que una pieza clave para la red de Ethereum es la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? La EVM, ¿vale? Porque es la que nos va a permitir ejecutar estos smart contracts y ser desplegados en Ethereum, ¿vale? Como ya sabemos, un smart contract nos va a permitir administrar Ethereum y además otros activos que vamos a poder crear, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a hablar de Solidity, ¿vale? Y de cómo vamos a empezar a crear un smart contract, la primera línea de código que tenemos que crear es declarar nuestro compilador, ¿vale? Invocar al compilador. Tenemos que indicarle qué compilador vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y eso se realiza con la palabra clave pragma solidity, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y a continuación tenemos que indicar qué versión del compilador vamos a querer utilizar. Simplemente podemos indicar una versión del compilador, por ejemplo la 0.4.22, y compilaremos con esa versión, pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener exactamente esa versión. Y luego tenemos algunos indicadores o indicaciones que podemos indicar para abarcar un rango de compiladores, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, estamos diciendo que queremos utilizar un compilador que sea más grande o igual que la versión 0.4.22 y que sea más pequeño que la versión 0.6.0, ¿vale? O sea, este sería el primer paso cuando vamos a empezar a crear un smart contract. Nuestra primera línea de código tiene que ser declarar el compilador, ¿vale? Con el pragma solidity indicando la versión que queremos utilizar, ¿vale? Entonces, otra de las herramientas que tenemos que conocer es cómo realizar comentarios, ¿vale? Cuando nosotros creamos un smart contract, es súper importante, ¿vale? El tema de los comentarios, ¿vale? Ya que los comentarios nos van a permitir que entender y aumenta la capacidad de comprensión del smart contract, de lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Una persona que no haya creado ese smart contract, gracias a los contratos va a poder entender, ¿vale? Cada variable lo que representa, cada función lo que tiene que hacer o lo que va a ejecutar, los parámetros, ¿vale? Va a ser mucho más fácil entenderlo. Por eso es un aspecto que se suele dejar bastante olvidado, pero es muy importante, ¿vale? Es bastante importante escribir en el smart contract, ¿vale? Al final comentar, ¿vale? Simplemente con 5 o 6 palabras, con una simple frase, podemos dejar ya claro
lo que queremos hacer o definir esos parámetros, ¿vale? De una manera muy clara. Entonces en Solidity tenemos dos formas, ¿vale? De empezar a realizar un comentario. Podemos indicar estas dos contrabarras seguidas de manera que vamos a poder escribir un comentario, ¿vale? Como vemos en el ejemplo de la imagen de la derecha. Y luego tendríamos otra forma que sería una barra y un asterisco y acá cerrando con una barra y un asterisco. Este formato nos permite escribir varias líneas, ¿vale? Los comentarios de una línea los podemos hacer con doble contra barra y los comentarios en varias líneas con este formato que hemos dicho de barra asterisco y cerrando con asterisco barra, ¿vale? Como vemos en el ejemplo. Bastante sencillo. Entonces vamos a empezar a hablar de las diferentes variables o tipos de datos que existen en Solidity, ¿vale? El primero, ¿vale?, que vamos a presentar va a ser los booleanos, ¿de acuerdo? Recordamos que los booleanos solo pueden tener dos estados, ¿vale?, o dos valores, el true o el false, el verdadero o el falso, ¿vale? Y bueno, en la imagen de la diapositiva podemos ver cómo se declara este tipo de dato en un smart contract con Solidity. Tendríamos que indicar la palabra clave bool, ¿vale? Seguido de public, que public lo que va a representar es que esta variable va a ser pública, es decir, se va a poder acceder desde fuera del smart contract. Más adelante veremos estos conceptos y estas palabras claves qué significan. Pero vamos a quedarnos con que para declarar un tipo de dato booleano hay que utilizar la palabra clave bool, ¿vale? Y seguida del nombre que queremos darle a esa variable. En el caso de la imagen es bcon1, ¿vale? Entonces, este tipo de variable solo va a poder tener estos dos valores, estos dos estados, o true o false, ¿vale? Además, los booleanos tienen diferentes operadores, ¿de acuerdo? Tenemos el operador de negación, luego tenemos el operador de AND, el de OR y los operadores de igualdad y inigualdad, ¿vale? Por ejemplo, la segunda flecha roja de la imagen, donde indicamos que bcon1 es igual a false, estamos asignando el valor false a esa variable, ¿vale? Pero en la siguiente flecha roja de bcon igual a true, estamos creando una igualdad, ¿vale? De manera que esa igualdad, si se cumple, ¿de acuerdo?, será true, pero si no se cumple esa igualdad será false, ¿vale? Aquí estamos indicando que si la variable bcon es true, o sea, tiene el valor de true, es decir, no estamos asignándole el valor de true, sino estamos creando una igualdad comparando si tiene el valor de true, pues que esa condición sea true, será true, ¿de acuerdo? Será verdadera, ¿vale? Esto es importante tener los operadores, ¿de acuerdo? El operador de negación, por ejemplo, si yo tengo esta variable bcon1, que su valor es true, si la niego, su valor pasará false, ¿vale? Recordemos las puertas AND, ¿vale? Los valores AND, que es un valor y otro valor, para que esa condición sea true, sea verdadera. O las puertas OR, que o un valor o otro, ¿vale? Con que una variable u otra sea verdadera, ¿vale?, el resultado será verdadero, ¿vale? Estos conceptos espero que os suenen, ¿vale? Por eso es recomendable tener antes algún conocimiento de programación, JavaScript, algún otro lenguaje, ya que aquí no nos podemos sentar a hablar de cada tema, ¿vale?, y explicarlo, porque nos conllevaría mucho tiempo, ¿vale? Y estamos enfocados solos al tema de Ethereum, del blockchain, de los smart contracts. Entonces, otro tipo de datos serían los enteros, ¿vale? Que tenemos diferentes formatos de enteros, ¿vale? Como podemos ver. Tenemos los int, tenemos los uint, los uni8, ¿vale? Tenemos varios formatos. Vale, podemos ver que hay diferentes tipos de datos enteros, ¿vale? Vemos que hay los int y los uint, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los int, ¿vale?, pueden coger valores negativos, ¿de acuerdo? Y los uint cogen valores desde el 0 hasta positivos, ¿de acuerdo? Cuando vemos que se indica un 8 en 256, estamos hablando del número de bits de ese número, ¿vale? Los enteros también tienen sus operadores, ¿de acuerdo? Podemos sumar enteros, restar, multiplicar, división,
módulo, exponencial, ¿vale? Todo este tipo de operaciones. Y también podemos compararlos, tenemos operadores para comparar menor o igual, menor, igualdad, etc. ¿De acuerdo? Como en otro tipo de lenguaje de programación. En Solidity también se pueden hacer uso de estos operadores, ¿de acuerdo? Entonces en este mensaje, en la imagen de aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo declarar un tipo de dato entero en Solidity. Vemos que declaramos un int, ¿vale? Que recordamos que podrá coger un valor negativo, ¿vale? Público, porque se podrá acceder desde fuera del smart contract, y el nombre de esta variable, ¿vale? Y se asigna el valor de 0, ¿de acuerdo? Vale, es sencillo. Indicamos la palabra clave para declarar un tipo de dato entero, ya puede ser int, win, int8, 256, depende del dato que queramos manejar, seguidamente del nombre que le queremos dar. Entonces continuamos con los tipos de datos, los strings, ¿vale? Que son aquellas cadenas de caracteres, ¿vale? O conjunto de caracteres. Es importante conocer que en Solidity, al igual que en otros lenguajes, los strings han de indicar entre comillas, ¿vale? Entre comillas o comillas dobles. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero declarar un string hola, ¿vale? Con el valor de hola, pues tengo que hacerlo entre comillas, ¿vale? O comillas dobles. Una de las peculiaridades que tiene Solidity es que los strings no se pueden comparar directamente, ¿de acuerdo? Nos daría un error, pero sí que lo que podemos hacer es comparar los valores de hash, ¿vale? De estos strings. Entonces, si nosotros queremos declarar un string, ¿vale? Podemos ver en la imagen inferior, en la función de compareString_by_bytes, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo vamos a querer pasar unos parámetros en tipo de dato string. Entonces vamos a indicar la palabra clave para declarar esta variable, que sería string, y seguidamente, después del memory, ¿vale? Que esto es otro tema, el nombre de la variable, que sería s1. Y en el caso del siguiente parámetro, declaramos palabra clave string y el nombre de la variable sería s2. Entonces, como hemos comentado, los strings no se pueden comparar directamente en Solidity. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho ha sido crear una función, ¿vale? Para comprobar, ¿vale? Y comparar estos valores, ya que se pueden comparar utilizando el hash. Es decir, lo que vamos a hacer en esta función es coger este conjunto de caracteres de S1, vamos a hacer su hash, ¿vale? Con la función kecac256, entre paréntesis a encoded package S1, y la vamos a comparar con el hash del string de la variable S2, ¿vale? Si estos hashes son iguales, representará que la palabra es la misma, ¿vale? O sea, es una manera de poder comparar, ¿de acuerdo?, strings. Otro tipo de datos serían las addresses, las direcciones, ¿vale? En Solidity se manejan dos tipos de address, ¿vale? Que, como ya sabemos, las address hacen referencia y son direcciones de Ethereum. Y existen dos tipos. Tenemos la address payable, ¿vale? Que son aquellas direcciones, aquellas address de Ethereum que se les incluye en la función de transfer y send, ¿vale? Es decir, que se les permite enviar Ether a otra dirección, ¿vale? Si nosotros tenemos una dirección address y no la declaramos como payable, no vamos a poder enviar Ether a otra dirección. Y luego tendríamos el otro tipo de address, que sería la address, ¿de acuerdo? Que al final sería algo como comparable a datos enteros, ¿vale? Son de 20 bytes, como una dirección de Ethereum, y no podríamos enviar Ether a otra dirección. Para poder enviar, recuerdo, tendría que ser declarada esa dirección como address payable, ¿vale? O sea, las dos palabras clave para declarar este tipo de datos de address sería con address payable, para tener direcciones que se puedan ejecutar con funciones de transfer y send, es decir, puedan enviar Ether a otra dirección, y la palabra clave address para simplemente tener una dirección comparable a unos datos enteros, ¿vale? Similar a una dirección de Ethereum.
¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De un contrato donde estamos declarando una dirección address payable, ¿vale? Que será pública, con el nombre de wallet 1. ¿Vale? Vemos que las palabras claves que utilizamos será address y payable. ¿Vale? Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo con esta función de getMadeAddress es pasarle un parámetro de una nueva address que vamos a indicar y se la vamos a asignar a la variable address de tipo address con el nombre wallet1. ¿Vale? Entonces, otro de los tipos de datos son los enums, o conocidas como numeraciones en español. ¿Vale? Que los enums son datos, o es una forma de datos que permite a los usuarios crear sus datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el ejemplo de aquí lo veremos a lo mejor más claro o lo entenderemos mejor. Yo puedo crear un enum, ¿vale? Que será user option, y este enum va a tener diferentes datos que yo puedo crear, ¿de acuerdo? Como un listen, el connect y el cancel, ¿vale? O sea, va a tener esas tres opciones. Como podemos ver, estos datos o estos estados no están predefinidos en Solidity, los he tenido que crear y se pueden crear gracias a los enum, ¿vale? Que nos permiten crear cualquier tipo de dato. Es importante conocer que los enums al final es una lista de datos, ¿vale? En el ejemplo, ¿vale? Tenemos 3 datos y al ser una lista estos datos están indexados y empiezan por el índice 0, ¿vale? Como en los arrays, etc. Tenemos el índice 0 que sería el listen, el índice 1 sería el connect y el 2 sería el cancel, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo que estamos haciendo en la línea 5 es declarar una variable que haga referencia a este tipo de datos enum, ¿vale? De user options, ¿de acuerdo? Es decir, esta nueva variable myOption podrá ser asignada a este nuevo tipo de datos que he creado, ¿vale? Espero que se entienda bien. Por ejemplo, en la línea 8 estoy asignando esta variable de tipo de dato que he creado al estado de cancelado, ¿vale? De cancel. Y en la línea 12, por ejemplo, lo estoy haciendo asignándole el estado de conectado, ¿vale? Espero que quede claro, si no en la práctica que hagamos al final del curso quedará más claro o se entenderá mejor. Otro tipo de datos, ¿vale? Serían los structs, ¿vale? Las estructuras. Para mí, personalmente, es uno de los más importantes de todo Solidity y de los smart contracts, ¿vale? Porque este tipo de datos lo que nos va a permitir es poder crear cualquier objeto, ¿de acuerdo? Todos estos activos que decíamos que se podían crear, ¿vale? En un smart contract y podíamos hacer transacciones entre ellos, etc. Una de las formas de crearlo es con las structs, ¿vale? Con las estructuras, ¿vale? Nos van a permitir crear todos estos objetos y los vamos a poder administrar con un smart contract, ¿vale? Y gracias a la blockchain de Ethereum lo vamos a poder hacer de una forma totalmente descentralizada, ¿vale? Distribuida, ¿vale? Con este gran ordenador descentralizado mundial, ¿vale? O distribuido mundial que nos proporciona Ethereum, ¿vale? Entonces, cuando queremos crear un nuevo objeto, ¿vale? Tenemos que utilizar la palabra clave struct seguido del nombre, ¿vale? Que queremos crear. Y una vez dentro tenemos que asignar las características que va a tener nuestro objeto, ¿vale? Al final, como en otros lenguajes, sería como crear una clase, ¿vale? O un objeto también, se puede decir así. Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, yo estoy creando un struct de un customer, ¿vale? De un cliente, que va a tener unas ciertas propiedades, ¿vale? Que va a tener un string, ¿vale? Que va a ser su primer nombre, un segundo string, que será su segundo, el apellido, ¿vale? Y un tercer string, una tercera propiedad, que será el email, ¿vale? O sea, en conclusión, creo mi objeto, ¿vale? O mi persona, que será una estructura
llamada customer, cliente, ¿vale? Donde dentro defino las diferentes propiedades, ¿vale? Y las defino al igual que defino los tipos de datos que conocemos. Si yo quisiera añadir aquí un tipo de dato entero, pues tendría que utilizar la palabra clave int y el nombre. Por ejemplo, si quisiera indicar los años que tiene este cliente, pues declararía una variable int seguido del nombre age, por ejemplo, ¿vale? Otros tipos de datos son los arrays, ¿vale? Que son igual de similares que a otros lenguajes de programación, ¿vale? Un array al final es una estructura de datos, ¿vale? Donde una variable contiene diferentes valores, ¿vale? En diferentes posiciones, ¿vale? Sabemos que la primera posición es la posición 0, ¿vale? La segunda será la posición 1, etcétera, ¿vale? Y en Solidity, bueno, los arrays pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿vale? Pueden contener 10 valores, 5 o pueden ser infinitos, ¿vale? No hace falta declarar una cantidad fija. Además, Solidity nos da funciones para poder eliminar y añadir estos valores de un array, ¿vale? Y estas funciones que se utilizan serían la función push y la función pop, ¿vale? Función push para añadir un valor a un array, la función pop para eliminar un valor de un array. Además, también, como en otros lenguajes de programación, tenemos la función length, donde podemos conocer la cantidad de valores que tiene este array, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Que está relacionado con el ejemplo que hemos visto anteriormente. Y bueno, aquí en la flecha roja vamos a declarar un array de objetos customer, ¿de acuerdo? Nosotros hemos creado nuestra estructura o nuestro objeto customer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un array que pueda almacenar este tipo de datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar un customer, con estos dos corchetes vamos a indicar que es un array, le vamos a dar el nombre de customers, ¿vale? Por lo tanto, customers va a ser un array de la estructura customer, ¿vale? O sea, va a poder almacenar estos clientes. Y a continuación, ¿vale? En la línea 27 vamos a declarar una función para añadir un cliente nuevo a este array, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero añadir un nuevo customer, voy a tener que pasar una serie de datos, ¿vale? Ya hemos visto que nuestro customer está formado por 3 propiedades: el primer nombre, el apellido y el email. Pues yo voy a tener que indicar estas 3 propiedades para poder crear un nuevo cliente, un nuevo customer. Con esta función le paso como parámetro estos 3 strings, ¿vale? Y al array de customers que hemos declarado arriba, gracias a la función push, vamos a añadir este nuevo cliente, ¿vale? Con el customer y indicando los parámetros de entrada de la función, ¿vale? Además, si veis en la línea 30 hay un customer count, ¿vale? Plus plus, es decir, que estamos incrementando este valor. Por lo tanto, si estamos incrementando en 1, esto es un valor de tipo entero. Y si vamos a la línea de código 8, podemos ver que ha sido declarado esta variable. Esta variable es una variable de tipo entero, ¿vale? Llamada cuscon y que es igual a 0. Se está inicializada a 0. Por lo tanto, la primera vez que ejecutemos la función addCustomer, este contador va a sumar 1, ¿vale? Y bueno, esta es una forma de añadir un objeto a este array de customer, ¿vale? Que hemos creado. Y bueno, en la función número 34, lo que vamos a hacer es eliminar el último cliente o customer añadido, ¿vale? Lo vamos a utilizar con la función pop. Vamos a ir al array customers y utilizar la función pop para eliminar este último cliente, ¿vale? Y vamos a descontarlo del contador de clientes con un menos menos, ¿vale? Espero que quede claro el tema de los arrays, ¿vale? Nosotros podemos crear arrays de ints, de strings y también de objetos que hayamos creado con los struct, como es en este ejemplo. Otro tipo de datos de Solidity son los mappings, que se llaman, ¿vale? Al final los mappings son unas tablas
que permiten acceder a un cierto dato gracias a una clave, ¿vale? Es lo que se conoce como las estructuras de almacenamiento de datos con clave y valor. Yo te voy a dar una clave para que tú me devuelvas un valor asociado a esa clave. Entonces, la forma que hay para definir un mapping es con la palabra clave mapping, ¿vale? Y seguidamente hay que indicar cuál será esta clave, ¿vale? Que vamos a definir. Y seguidamente hay que indicar cuál va a ser el valor, ¿vale? En este ejemplo lo podemos ver, ¿vale? En la línea 6 de este ejemplo de código empezamos declarando un mapping y vamos a decir que la clave va a ser un tipo de dato entero, win, y que nos va a devolver una estructura de vendor, ¿vale? Que hayamos creado, de un vendedor. Y todo este mapping va a tener un nombre de vendors. Y a continuación vamos a declarar otro mapping con la palabra clave, donde la clave del mapping, la key que se va a utilizar va a ser una dirección, una address, ¿vale? Y esto nos va a devolver un valor que será un formato entero, ¿vale? Y el nombre de este mapping va a ser balance. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es un registro de datos, de manera que una dirección va a tener asociado un número entero, ¿vale? Un valor. Vamos a verlo en un ejemplo para verlo más claro, ¿vale? Que es relacionado al ejemplo que hemos visto en la diapositiva anterior, donde vemos aquí, ¿vale? Como en el mapping estamos declarando que un win, un entero, va a ir asociado a una estructura de vendor, ¿vale? Si nos vamos a ver cómo es esta estructura de vendor, nos tenemos que ir a la línea 19, donde estamos declarando este tipo de datos de estructura, creando un nuevo objeto, ¿vale? Y este nuevo objeto vendor tiene estas propiedades, ¿vale? Una propiedad, un ID en formato entero, un nombre en formato string, una dirección payable, una address payable, ¿vale? Y otro entero, ¿de acuerdo? O sea, únicamente con un mapping lo que estamos haciendo es creando esta estructura de datos donde un entero va a estar asociado a un vendedor, ¿vale? Y bueno, lo mismo pasa con el mapping de balance, ¿vale? Una direct wallet, una address, estará asociado a una cierta cantidad. Por ejemplo, si yo quiero añadir un vendedor, si me voy a la función 27, lo que estoy haciendo es añadiendo un nuevo vendedor, ¿vale? Por lo tanto, voy a tener que pasar los parámetros necesarios para crear un nuevo vendedor, ¿vale? Que son los parámetros de la estructura vendor, y estos los vamos a añadir o los vamos a asignar, ¿vale? A un contador, ¿vale? Es decir, vendors en la línea 29, que hace referencia al mapping, donde le indicamos en qué posición o qué clave queremos, ¿vale? Si es la primera vez que añadimos un vendedor, será la clave 0, ¿vale? Y le asignamos a esa clave el valor o la estructura de datos de este vendedor que hemos creado, ¿vale? Y aumentamos el contador. Al aumentar el contador, esta variable que estaba asignada como 0 va a pasar a estar asignada al valor 1, de manera que si añadimos otro vendedor, este vendedor se va a añadir en el mapping en la clave 1, ¿vale? Y así sucesivamente si vamos añadiendo vendedores. O sea, podemos ver que un mapping es una herramienta súper interesante e importante para estructurar todos estos tipos de datos en un formato clave-valor, ¿de acuerdo? Luego otro tipo de datos que tenemos son los event y emit, ¿vale? Que están relacionados entre sí. Los eventos, los event, lo que nos van a permitir va a ser almacenar datos, ¿vale? Para que luego cuando hagamos una transacción se puedan mostrar, ¿vale? O cuando ejecutemos alguna función. Esta información, ¿vale? Este evento, este event, va a quedar registrada en la blockchain cuando se lance. Entonces, el procedimiento que hay que hacer para crear y utilizar estos eventos es el siguiente. La palabra clave para poder declarar un evento es event, ¿vale? La palabra event la utilizamos e indicamos el nombre del evento. En este caso es un transfer. Y a continuación
indicamos todos los datos, ¿vale? Y toda la información que ha de tener este evento. Es decir, el evento transfer va a tener una address, ¿vale? Tendrá otra address y un valor, ¿vale? Podemos decir que esta address será el origen, la siguiente será el destinatario y tendrá un valor, ¿vale? A continuación declaramos otro evento, ¿vale? Que es con el nombre approval. Igual, indicamos la información que ha de contener ese evento. Es importante que esta información que indiquemos, estos datos que indicamos que ha de tener este evento, también sean declarados con las palabras claves. Es decir, si vamos a utilizar una address, tenemos que utilizar la palabra clave address. Si vamos a utilizar un entero, hay que indicar la palabra clave entero y el nombre, ¿de acuerdo? Que queramos utilizar. Entonces, una vez tengamos nuestros eventos declarados y creados, hay otra palabra clave que se ha de utilizar para llamar a estos eventos, ¿vale? Para que se ejecuten. En este ejemplo, ¿vale? Que estamos haciendo una función para aprobar a una dirección a gastar una cantidad de tokens, ¿vale? Cuando se ejecuta el código de la función, llegamos a un punto que vemos un emit, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros indicamos la palabra clave emit seguida del nombre del evento que queremos emitir y seguida de los valores o la información que queremos enseñar o mostrar, ¿vale? Sí, perdonad, ahora me he perdido. Sí, con la palabra clave emit, lo que estamos haciendo es llamar para ejecutar ese evento, ¿vale? De manera que cuando se ejecute esta función y llegue a la línea del emit, se va a lanzar este evento con la información que hemos indicado, con la información del message sender, del spender y el value, ¿vale? Que vemos que son los parámetros de entrada de la función, ¿de acuerdo? O sea, declaramos los eventos, creamos los eventos con la palabra clave event y los llamamos para poder ser ejecutados con la palabra clave emit, ¿vale? Entonces, ahora para seguir hablando de Solidity, ¿vale? Y sus estructuras de control, vamos a empezar hablando del bucle for, perdón. ¿Vale? Los bucles for tienen la misma estructura y función que otros lenguajes de programación, o sea, no es algo nuevo, es algo que se utiliza muchísimo y en la gran mayoría, por no decir todos los lenguajes de programación, como Java, JavaScript, C++, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona un bucle? ¿Vale? Un bucle for. ¿Vale? El encabezado del bucle consiste en indicamos primero la variable de control, ¿vale? Luego, seguidamente, indicamos la condición que queremos que se cumpla y el iterador, ¿vale? Es la misma estructura que otro lenguaje de programación, ¿vale? Y si se cumple la expresión indicada, se va a ejecutar lo que haya en el código que haya dentro del bucle for, perdón. Ahora aquí lo vemos en un ejemplo, ¿de acuerdo? En la línea número 7 declaramos un bucle for con la palabra clave for, ¿vale? Inicializamos la variable de control, que es i igual a 0, indicamos la condición que se debe cumplir para que se ejecute, es que i ha de ser menor que la variable a, y el iterador para cada vez que se ejecute, que será que i más se le sumará 1. O sea, siempre que la i sea menor que la variable a, ¿vale? Se va a ejecutar el código dentro del bucle for, ¿vale? Sencillo, al igual que otro lenguaje de programación. Luego también tenemos las estructuras de control while, al igual que otro bucle de programación, ¿vale? Que ya sabemos que se declaran con la palabra clave while y una condición, ¿vale? Siempre que se ejecute la condición que se declare dentro del bucle como verdadera, se va a ejecutar todo el código que haya dentro, ¿vale? En este ejemplo sencillito, ¿vale? Del while, donde k ha de ser menor que la longitud de estos arrays, si k es menor que la longitud de este array, se va a ejecutar el código que haya dentro de este bucle while, ¿vale? Luego también tenemos en los otros tipos de bucles similares al bucle while, que es el do while, ¿vale? Que son similares, pero que la condición se va a evaluar al final del bucle. Es decir, lo primero que se va a ejecutar va a ser el do y seguidamente se va a evaluar
la condición y se evaluará la condición para ver si se sigue ejecutando, ¿vale? O sea, es decir, que al menos se va a ejecutar una vez esa expresión, ¿vale? Aunque la condición después sea falsa, ¿vale? O sea, es igual que en otros lenguajes de programación. Vale, luego vamos a pasar al tema de los handle error, ¿vale? Que son los errores en JavaScript. Como ya sabemos, Solidity se basa en ejecutar transacciones en Ethereum, ¿vale? Y cuando se produce algún error, hay un modo que se utiliza para revertirse, ¿vale? Como reversión, ¿vale? Para que no se ejecuten transacciones que no sean correctas o sean innecesarias, ¿vale? Actualmente este tema queda pendiente por los desarrolladores de Solidity de explotarlo más o mejorarlo, pero sí que es verdad que en versiones recientes de Solidity se han añadido estructuras tipo try and catch, ¿vale? Que permiten controlar mucho mejor este tipo de errores. Entonces, siguiendo hablando de errores, ¿vale? Tenemos esta estructura de control de reverb, ¿vale? Que es un tipo de función que se activa cuando hay una excepción o un error, ¿vale? De manera que devolverá la llamada de esa función que queremos ejecutar en forma de reverb, de error. Además vamos a poder poner un mensaje, ¿de acuerdo? Un mensaje informativo, ¿vale? Si vemos la imagen inferior, ¿vale? Podemos ver que esta transacción ha sido fallida, ¿vale? Por algún motivo, ¿vale? Y vemos que ha sido revertida, ¿vale? Vemos aquí el revert. Y como podemos añadir un mensaje a esta función revert, podemos ver aquí el mensaje que ha sido configurado. Es decir, received assetCount must be greater than 0. ¿Vale? Es decir, que este contador no era más grande que 0 y por eso se ha ejecutado este revert. ¿Vale? Es porque alguna condición no se ha cumplido y por consecuencia se ejecuta esta función revert, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ponte a prueba, ¿vale? Donde vamos a contestar estas preguntas, para parar el vídeo y contestarlas, ¿vale? Y vamos con las respuestas. Primera pregunta, ¿qué comando es utilizado para declarar la versión del compilador? Vale, ya hemos visto, pragma solidity, seguidamente del compilador que queremos utilizar. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Los smart contracts no pueden tener comentarios? Falso. ¿Vale? Hemos visto las dos maneras que hay de indicar o escribir comentarios en un smart contract. En una línea, las dos contrabarras, si queremos utilizar más líneas, la contrabarra asterisco y acabando con asterisco barra, contrabarras, ¿vale? ¿Verdadero o falso? ¿Las direcciones de Ethereum son un tipo de dato? Sí, verdadero. ¿Vale? Las direcciones de Ethereum son un tipo de dato y hemos visto que hay dos tipos de address, las address payable y las address. ¿Verdadero o falso? ¿Los enum son tipos de datos personalizados? Verdadero. Hemos visto que los enum son tipos de datos personalizados donde nosotros podemos crear los datos que nosotros queramos, ¿vale? ¿Verdadero o falso? ¿Los arrays son estáticos? Falso. ¿Vale? Hemos visto que los arrays no son estáticos, ¿vale? Se puede añadir y eliminar información o datos de un array. ¿Verdadero o falso? ¿Las structs pueden modelar cualquier tipo de objeto o activo de la vida real? Sí, esto es verdadero. Hemos visto que con las structs podemos declarar cualquier objeto que conozcamos, que queramos, etc. Un reloj, un cliente, una botella, etc. Y además podemos añadirle propiedades que lo definan, ¿vale? O sea, es verdadero. Y bueno, con esto cerramos el tema. Y en el próximo tema veremos las funciones, herencia, modificadores, etc. Seguiremos viendo todo el tema que envuelve al lenguaje de Solidity, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí os dejo más información sobre cursos de Coding Bootcamps relacionados con blockchain. Y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema. ¡Hasta luego!